Listo, entonces te voy a hacer entonces la explicación del algoritmo que generamos para descifrado, que en este caso es un algoritmo que está basado pues en los tipos de algoritmos que son decimétricos o por sustitución, en este caso sería monoalfabético. Digamos que a grandes rasgos lo que queremos hacer es tomar un alfabeto original, en este caso, en nuestro caso lo tomamos el alfabeto incluyendo la ñ, que nos dan el total de 26 caracteres, y la idea es generar eh, un nuevo grupo de alfabetos de los mismos 26 elementos con el que podamos hacerle como match a cada una de estas letras para aplicar el método de sustitución. Entonces, generamos un nuevo alfabeto. Este nuevo alfabeto nos va a servir para traducir cada letra a un nuevo elemento y con estos nuevos elementos construimos las mismas palabras que queremos cifrar y ya así lo encriptamos y el receptor tendría que volver a generar el alfabeto nuevo a partir de una clave y puede descifrar entonces qué elemento corresponde a qué letra a partir de las posiciones en las que se encuentran cada uno de los dos alfabetos de forma ordenada. Entonces el primer paso en este caso pues tomamos el alfabeto original, que en este caso como ya lo había mencionado era el de la A a la Z o incluyendo la ñ y generamos un alfabeto de sustitución. En este caso, ¿cómo vamos a hacer el alfabeto? Para generar el alfabeto nos estamos basando en un sistema en un algoritmo de generación de un hash. Entonces, tenemos una clave que puede ser cualquier texto, cualquier longitud. Una de las propiedades de los algoritmos hash es que permite que que el resultado final tenga siempre la misma cantidad de caracteres. Entonces, para eso, entonces, vamos a aprovecharnos de un algoritmo que es el SHA-250, el SHA-512, que nos genera, para que lo tenga, que a partir de un único carácter, o puede ser múltiples, no importa, nos va a generar siempre 80 caracteres, con los cuales vamos a generar nuestro nuevo alfabeto. La ventaja aquí es que al ser un algoritmo de hash, con la clave siempre nos va a determinar la misma secuencia de caracteres. Entonces, pasándole a la persona la clave o el texto con el que generamos nuestro hash, la otra persona va a poder generar el mismo alfabeto que utilizamos para cifrar el mensaje. Otra ventaja es que el hash no es reversible, es decir, no se podría reconstruir el hash a partir de la clave, y en este caso estamos utilizando 256 porque nos genera una longitud de hash de 80 caracteres. Entonces esta cantidad de caracteres nos va a servir para generar un alfabeto mucho más seguro y que haya menos posibilidad de que se vayan colisiones con repetir elementos. Entonces el primer paso para la generación del alfabeto es generamos un hash, en este caso aplicamos el SHA-256, el SHA-512, perdón, y a partir de esto vamos a generar el alfabeto. Entonces, como le habíamos mencionado, necesitamos 26 elementos para hacerle match a cada uno de los elementos del alfabeto. Entonces, para esto lo que hicimos es, tomamos este mismo hash de 80 caracteres y lo agrupamos de a 3 caracteres. Entonces, tomamos los primeros 3, tomamos los segundos 3 y así vamos creando tríos. Y cada uno de estos tríos va a corresponder a un elemento de la letra. Entonces la A va a ser el equivalente a 1F4, la B va a ser el equivalente a 0FC, y así sucesivamente hasta completar las 64, las 26 letras. Entonces ya el proceso de encripción y desencripción que pasaría es relativamente sencillo. Simplemente tomamos un mensaje cualquiera, en este caso, pues este es el mensaje oculto, puede ser un mensaje secreto. Bueno, lo escribí mal, pero no importa. Entonces lo que va a hacer es, va a separar cada una de las letras, cada una de las palabras por los espacios y a cada palabra le va a generar, por cada letra va a buscar el equivalente. Entonces en este caso, por ejemplo, tomó la U, entonces va a buscar la U, en este caso, por ejemplo, sería 0F5 y pone 0F5. Después la N, busca la N, que en este caso es E18. Entonces esta palabra sería 0F5, E18. Entonces ya con esto generamos la primera palabra.
Lo mismo para la segunda palabra. Entonces, esta palabra va a buscar cada una de sus letras, va a buscar los equivalentes de acuerdo a la posición que está en el alfabeto original y el nuevo alfabeto, y va a generar así el mensaje. Y el proceso de descifrado es de la misma forma, pero a la inversa. Entonces, lo que hace es tomar cada uno de estos, los separa en tríos para saber que cada palabra iba y busca. A partir de los dos alfabetos, busca, listo. Entonces, 0 F5, 0 F5, en este caso está U. Entonces busca 0 F5, corresponde a la U, pone la U y así lo va a hacer sucesivamente. Entonces, digamos que en términos sencillos esto sería. Las funciones como tal están programadas directamente utilizando pues el lenguaje de Google Apps Script, que básicamente es JavaScript, que nos permite crear funciones para ser utilizadas en Google Spreadsheet. Entonces básicamente tenemos una función para generar el hash, que básicamente es esta, en la cual utilizamos una utilidad creo que es de JavaScript, pero que nos la está disponibilizando acá el framework de Google para aprovecharla, que nos devuelve eh, el, el buffer de bytes que va a corresponder al resultado, y ya lo que hacemos es procesarlo para convertirlo a hexadecimal y ya tenemos nuestro hash generado. Este es en el caso el primer paso. Ya después lo que hacemos es generar un nuevo alfabeto. Entonces lo que hacemos es, tenemos esta funcioncita que nos genera el nuevo alfabeto, que en términos sencillos lo que hace es recibe el hash en formato string y le aplica una expresión regular. Esta expresión regular básicamente lo que dice es, tómenos el texto y tome del primer hasta el tercer carácter. Y eso nos genera un grupo. Entonces él ya nos va a devolver un arreglo, esta función nos devolvería un arreglo nuevo, agrupando los tres caracteres, agrupando toda la expresión de 80 caracteres que nos devuelve la función de generar hash, pero nos la va a agrupar en grupos de 3. Y ya simplemente con este método splice lo que estamos haciendo es que de todos los tríos que salgan, nos tomen solamente los que van desde la posición 0 hasta la posición 26. Entonces retornamos esto dentro de un arreglo para que Spreadsheet nos las pueda ordenar de forma horizontal, perdón, y ya con esto nos genera el nuevo alfabeto, que básicamente es crear grupos de 3 a partir del hash que le estamos pasando por parámetro. En este caso lo generamos acá y se lo pasamos desde la celda en la que lo generamos. Igual acá podemos pasar el texto directamente, no hay problema, la función lo recibe igualmente. Listo. Entonces ya pasamos al método de cifrar. Para esto creamos dos funciones, una función cifrar mensaje y otra función descifrar mensaje. La función en este caso recibe dos parámetros. La clave, la idea de esto es como que recibe la clave, que es ese valor secreto que le vamos a pasar, que sería nuestra clave secreta, con la cual vamos a generar el grupo. Y recibe el mensaje en limpio, las palabras o el texto completo. Entonces acá el primer paso es generar el hash. En este caso reutilizamos la misma función que teníamos arriba. Esto nos va a generar el hash completo. Generamos el original, que básicamente es el alfabeto. Con esta función lo volvemos en un arreglo, un poco más legible de esta forma, más corto. Entonces ya con esto tenemos un arreglo que equivale a cada una de las posiciones del hash, del alfabeto original. Y después tenemos el alfabeto de sustitución, que es el que vamos a utilizar para generar el mensaje cifrado. Entonces para esto utilizamos la función que ya habíamos visto antes, que nos va a coger un hash, en este caso se lo pasamos como parámetro, nos va a crear los grupos de 3 y no lo filtra por la cantidad que queremos, y ya nos genera esto un nuevo arreglo. Como esto lo estábamos enviando entre un arreglo, accedemos a la posición número 1 para poder tener solamente el arreglo limpio de cada uno. Entonces ya acá tenemos dos arreglos, un arreglo con el alfabeto original y otro arreglo con el alfabeto de sustitución. Entonces ya por posiciones podemos empezar a hacer las equivalencias entre uno u otro. Ya para generar el mensaje tenemos otro arreglo que toma cada una de las palabras, las separa por espacios y por cada una la recorre. La palabra, en este caso no tenemos un alfabeto diferente para mayúsculas y minúsculas, después por temas, digamos, de hacerlo un poco más sencillo, siempre lo estamos pasando a minúscula, si lo escribes en mayúscula, el mensaje siempre va a quedar cifrado en minúscula.
En este caso podríamos decir que el algoritmo no es case sensitive. Ya después separamos cada una de las letras de cada palabra, esto se va a recorrer por cada una de las palabras, y por cada letra llamamos una función que se llama traducir palabra. En este caso, como el proceso de cifrar y descifrar es igual, solamente que en sentido contrario, creamos una función eh, aparte que tiene la lógica de hacer las equivalencias, pero recibe dos parámetros, un alfabeto fuente y un alfabeto objetivo. Entonces, de donde el alfabeto con el que está este mensaje o esta letra y el alfa de este grupo de letras, perdón, o y el alfabeto al cual queremos que se traduzca. Entonces, en este caso, en esta función de cifrar, el alfabeto objetivo va a ser fuente, perdón, va a ser el original, que es el en el que está escrito este grupo de letras, y le pasamos el alfabeto objetivo, que es al que queremos que nos devuelva el mensaje. Este algoritmo lo que va a hacer es, va a recorrer cada una de las letras y va a tomar el índice en el cual se encuentra dentro del alfabeto fuente. Esta letra específicamente, por ejemplo, si le paso la A, esta función de indexOf nos va a devolver en la posición 0. Si le paso la B, nos va a devolver la posición 1. Si le paso la Z, nos va a devolver la posición 25. Entonces, ya lo que hacemos es, dentro del alfabeto objetivo, buscamos el índice 25. Entonces, si le paso la Z, me va a devolver 25. Busco el 25 dentro del alfabeto de sustitución y en este caso nos devolvería el equivalente, según esta clave, el 80D. Entonces, él ya simplemente nos va a devolver esto y ya nos genera la traducción de cada una de las palabras. Al final juntamos todo esto, todas estas posiciones en un string con el método join, que nos junta todas las posiciones de un arreglo a un string, y ya esto nos devuelve nuestra posición, nuestra palabra. Pues al final esto nos va a retornar un grupo de palabras separados, pues un arreglo de palabras en string, y ya lo volvemos a volverlas a juntar, pero separadas por espacio. Entonces eso nos va a dar como resultado que de pasarle un mensaje original, nos le pasamos el mensaje original, le pasamos la clave, esta lo estamos tomando de la celda de arriba, y eso nos va a generar el mensaje. Y el mensaje ya para descifrarlo es la misma dinámica. En este caso tenemos el mismo mensaje cifrado, y para descifrarlo utilizamos otra función, descifrar mensaje, que básicamente recibe eh, los mismos parámetros, el mensaje, pero en el alfabeto cifrado. En la clave generamos, los pasos son los mismos, generamos el hash, generamos el alfabeto eh, original, el alfabeto de sustitución, recorremos cada una de las palabras, y lo que cambia acá es que ya utilizamos la misma función de traducir palabras, pero en este caso nuestro alfabeto de sustitución va a ser el alfabeto, no el original, sino el alfabeto de fuente va a ser el de sustitución, y el alfabeto objetivo va a ser el original. Si bien está invertido como lo teníamos acá, entonces lo que va a hacer es aplicar la misma lógica, va a buscar el primer grupo, la primer carácter, que en este caso sería separado por 3. Ah, bueno, creo que no lo mostré. Acá en este caso separamos por 3 las palabras. O sea, en el descifrado lo separábamos simplemente por carácter. Pero acá, como cada carácter realmente es un grupo de 3 caracteres, lo separamos nuevamente con la expresión regular de 3. Y ya con estos grupos de 3 caracteres, que son nuestros elementos o nuestras letras, generamos el arreglo de letras, que simplemente le pasamos el algoritmo con el que están estos, o sea que va a tener cada una de las componentes, y el original. Entonces él va a buscar el índice del primer grupo de 3 letras, digamos que es el índice 0, entonces va y busca la letra con el índice 0, en este caso A, y así sucesivamente con cada letra, y al final nos traduce el mensaje. Y ya, esto sería básicamente el algoritmo descifrado de sustitución, cuyo alfabeto se va a generar a partir de un algoritmo de hash. Entonces esto ya lo podríamos jugar, ya nuestra clave puede ser tan compleja o tan sencilla como queramos, y al final tenemos como la ventaja que, uno, el mensaje queda expandido, es decir, queda una cantidad de caracteres únicos mayor al anterior porque estamos tomando lo de 3, y no hay una correlación directa entre cada una de las letras y la letra de forma gráfica. Es decir, no estamos utilizando el mismo alfabeto, sino que estamos haciendo grupos de 3 para crear un nuevo alfabeto.
Entonces esto le agrega pues un poquitico más de seguridad. Igualmente esto pues tiene la desventaja que sigue siendo un algoritmo de sustitución simple. Entonces, por ejemplo, sigue siendo vulnerable a métodos de análisis criptográfico, por ejemplo, un análisis de frecuencias. Es decir, si le hicieran un análisis de frecuencias a esta misma palabra, bajo teniendo en cuenta las referencias del lenguaje español, esto va a dar unas frecuencias muy similares por cada grupo de 3 caracteres al español. Y a partir de esas frecuencias se pueden empezar a descifrar que este 4, 496 equivale a la letra U, porque su frecuencia dentro de un texto grande es equivalente a la frecuencia de la letra U en el español. Entonces, a partir como de ese análisis se podría quebrar este algoritmo. Sin embargo, pues para, digamos, un efecto simple, pues es un algoritmo que cumple su objetivo. Esto sería todo por este algoritmo. Muchas gracias.